Bueno, aquí continúo con el Códice Florentino o Historia General de las Cosas de la Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún. Se preguntarán ustedes por qué lo de Florentino como nombre del códice, y es porque los códices tomaron nombre de las colecciones o de las bibliotecas de las cuales pasaron a formar parte cuando fueron llevados a Europa, porque la mayoría fueron llevados para allá. Los que sobrevivieron, porque de los códices prehispánicos muchos se quemaron en este afán de aplicar la política de destrucción-sustitución que aplicaron los conquistadores. Continuando con el Códice Florentino, entonces, en este caso lo que vemos es el presagio de la quema de los templos. Acá lo vemos a Moctezuma viendo cómo se quema una de las pirámides, ¿ven? Los templos encima de las pirámides. Es otro de los temas que aparecen en la obra de Sahagún y pintada por los tlacuilos nativos, los presagios. En este caso el de la quema de los templos. Parece que existían entre los aztecas varios presagios de que su tiempo iba a acabar o el presagio del que vamos a ver luego del regreso de Quetzalcóatl que estaba anunciado y que se asocia con la llegada de Hernán Cortés. Con respecto a si aplicamos el primer nivel de análisis de Panofsky, es decir, cuando observamos todo lo formal, vemos nuevamente acá el perfil neto en la representación, la línea de contorno negra y neta que recorre toda la figura de Moctezuma y de todos los objetos que vemos en esta imagen. Fíjense la representación de las manos, a su vez que vemos la aparición de ciertos elementos que se van a incorporar, como esta esterilla que está perspectivada, como pueden ver, y las sombras en la vestimenta de Moctezuma. Ambas cosas, la esterilla perspectivada, el espacio perspectivado y la sombra como elemento para generar volumen, son provenientes, digamos, de la forma de representación europea. No eran propias del código visual, digamos, y de representación pictórico de Mesoamérica. En este caso, la imagen, seguimos con el mismo códice, la imagen es justamente de una de las primeras pandemias, los enfermos de viruela o Huizahuatl, que fue como se le llamó la enfermedad entre los aztecas, durante el sitio a Tenochtitlán, cuando los conquistadores se adentran, digamos, en Tenochtitlán, empiezan a contagiar a todo el mundo, a contagiar a muchísima gente. De hecho, eso disminuyó notablemente la población de nativos de las enfermedades que traían los conquistadores, frente a los cuales los nativos no presentaban ninguna defensa, porque no eran enfermedades que existieran en América, ¿no? Entonces diezmaron muchísimo la población porque justamente al no tener defensa los indígenas se contagiaron muchísimo y se morían. Así que eso fue un ataque, el ataque epidemiológico de las diversas enfermedades que trajeron los europeos, diezmó muchísimo la población. Fue junto a la esclavitud, al maltrato hacia su cultura en general, golpes muy duros para estas comunidades, para los nativos. La viruela, entonces, que se lo conoce como una de las primeras pandemias, porque la traen de afuera, de otro continente, y se expanden muy fácilmente porque no existía esa enfermedad. Y luego traen los contagian de muchas otras enfermedades que
eran desconocidas aquí, como la sífilis y varias más. Otras de las cosas que se representan y que se muestran en el Códice Florentino son los oficios. En este caso, una tejedora con el telar de cintura, que es propio de América, ¿no? Es original de América. Fíjense en la manera como está representado, aparte de la línea de contorno, las cosas que ya les he ido mencionando, la línea de contorno neta como una herencia prehispánica que proviene de los glifos pictográficos. También este abatimiento en el telar, ¿no? que se vuelve hacia el espectador ponderando la bidimensión. Acá una autoridad, ¿qué cosas marcarles aquí? El asiento Icpalli como un elemento iconográfico propio de la cultura mexica, la voluta del habla, que implica que él les está hablando a quienes escuchan. Fíjense que el asiento de los oyentes no es igual, no tiene respaldo. Y las líneas de contorno netas, bueno, a su vez que se puede notar la incorporación leve, digamos, que poco a poco se irá adoptando de cierta perspectiva, ¿no? De cierta forma de fuga, aunque no coincidan exactamente y se podría hablar de una perspectiva central en sentido estricto, ¿no? A la manera renacentista. Pero poco a poco se van incorporando esos elementos de la espacialidad, de la espacialidad propia de la forma de representar europea. En este caso, se lo ve a Moctezuma, también perfil neto, fíjense, línea de contorno, todas estas cuestiones, a pesar de que acá ya se ha incorporado una perspectivación, una línea de horizonte que señala que esto está más allá, lejos, y esto está en un primer plano. Y como temática, acá lo que vemos es el paso de esto que se supone es un cometa y que muchos han asociado con el cometa Halley, que pasaría cada 75 años, creo, y que parece ser que por las fechas coincidiría. Fue intuido como un presagio del regreso de Quetzalcóatl y que se asoció posteriormente con la llegada de Cortés de los hombres blancos y barbados por el este, barbados con barba, ¿no? Que es una cosa distinta porque los nativos no tienen barba, y fue asociado con el regreso de Quetzalcóatl, con la llegada de estos nuevos dioses que implicarían la caída de su cultura en gran medida. Esto es una de las hipótesis, ¿no? De que los nativos los ven como dioses a los blancos. Es una de las tantas hipótesis que se aventuran. Quería indicarles que esta imagen, como ven acá, no pertenece al Códice Florentino, sino al Códice Durán, que es también otra obra similar realizada por un fraile y siempre pintada por los tlacuilos nativos que se dedicaban a eso. En este caso también parte del Códice Durán y fíjense que en esta imagen en particular se mantiene la diagramación compositiva de los códices prehispánicos en el conjunto, digamos, en la totalidad. Ven que no hay perspectivas, sino que esto es un patio rodeado por una especie de claustro, rodeado por esta arquería, y está totalmente abatido, es decir, restringido a la bidimensionalidad, sin perspectiva, aunque puede haber algunos elementos como el sombreado o cierta perspectiva aplicada a casos particulares dentro de la obra, pero no a la diagramación general.
el adelante y atrás de los pies es una forma de introducir esto de cierta perspectivación, ¿no? Fíjense que acá lo que el Tlacuilo ha pintado es el momento, vamos a lo iconográfico, al segundo punto de Panofsky, es el momento en el que el episodio conocido como la famosa Noche Triste, en el que los españoles estaban alojados, habían sido recibidos en Tenochtitlán, y en un momento en que están festejando su fiesta Huitzilopochtli, perdón con las pronunciaciones del náhuatl, pero no es tan simple. Cuando estaban festejando a Huitzilopochtli, los españoles aprovechan al mando de Pedro de Alvarado, porque en ese momento Hernán Cortés no estaba, al mando de Pedro de Alvarado aprovechan para atacar y para robar, para saquearlos, digamos, para sacarles todo lo que había de objetos en oro, el arte plumario, y bueno, y se produce esta matanza, pero los que finalmente pierden esta noche son los españoles que se tienen que ir huyendo de Tenochtitlán. Más tarde, 2 años más tarde, volverán apoyados con los tlaxcaltecas, otra etnia de la región, para conquistar a los aztecas. Pero esta noche se llama la Noche Triste porque fue la noche triste para los españoles, es triste desde el punto de vista de los españoles que tuvieron que salir huyendo de la ciudad porque al final los nativos terminaron venciéndolos. Y esta imagen sí pertenece al Códice Florentino. En las dos anteriores quise ponérselas, aunque no fueran del Códice Florentino, pues me parecían interesantes para ilustrar la historia también, para que vayan recordando esos episodios. En este caso, que sí pertenece al Códice Florentino, fíjense, está representado el Colegio Santa Cruz de Tlatelolco, que es el primer colegio que fundan estos franciscanos que llegan al principio, los primeros que llegan, digamos, fundan el Colegio Santa Cruz de Tlatelolco, donde se va a enseñar a los nativos indígenas, a los nativos aztecas, sobre todo a las élites, a los jóvenes y a las élites. Es a los que se decide tomar como aprendices y se les va a enseñar el español y el cristianismo para que después ellos los retransmitan en el resto de la población. Se toma, como les digo, entonces a la gente más joven, porque era la más fácil de cambiarle la cabeza y de evangelizar y ponerles ideas nuevas, ¿no?, vinculadas al cristianismo, y pertenecen a las élites aztecas. Acá lo que muestra la imagen es cómo le está enseñando al otro a través de un método audiovisual, es decir, un método similar al aprendizaje de tiempos prehispánicos, que era a través de los códices y de manera oral, en las que vemos acá como a través de un libro le va enseñando y a través de la oralidad, ven que aparece la voluta del habla. Y entonces vemos elementos de tipo prehispánicos como la voluta del habla, la línea de contorno negra y neta que recorre ambas figuras, la forma de andar descalzos y la apertura de los dedos por la costumbre de andar descalzos. Todos esos son elementos que persisten, digamos, de tiempos prehispánicos. A su vez que se incorporan elementos propios de la forma de representar del europeo, como el sombreado, ¿ven?, la incorporación de vestimenta, como los pantalones, eso es un elemento europeo, tipo calzas, digamos, que tenían abajo de las camisolas grandes que usaban. Y el espacio también, fíjense que ya hay una perspectiva, varias líneas
que fugan hacia un punto que estaría como por acá, como una perspectiva central que se puede ver hasta en las columnas que están fugadas. También la aparición de la veduta, ¿ven? Como otro elemento de adopción o que se toma del código europeo y que se va a aprender a través de los grabados que traían consigo los frailes. Se va a ir observando, los pintores indígenas lo van a ir observando ahí, en los grabados sobre todo, que venían en los libros de los frailes. Bueno, con esto doy por cerrado el Códice Florentino y les quiero hacer un pequeño agregado que es por qué les muestro estos códices de época colonial. Justamente los vemos como documentos visuales en los que aún se utiliza un tipo de soporte y espacialidad que proviene de la cultura prehispánica. Es decir, al mismo tiempo que vamos viendo las adopciones y los elementos que persisten de lo prehispánico las adopciones foráneas o europeas que se van a ir fusionando en estas imágenes, también es necesario recalcar que todavía se trabaja sobre un soporte, ya sea papel de amate o telas de algodón, pero es un tipo de soporte similar al prehispánico. Bueno, muchas gracias.